damos la bienvenida. Lo que puedes aprender en este curso te puede ayudar en tu vida profesional. Es muy fácil porque está diseñado para que aprendas de manera sencilla y rápida. Solo debes ver los videos de cada módulo y resolver las evaluaciones correspondientes. Es importante tomes nota de las indicaciones que te daremos, ya que debes ver completamente el video y al término debes responder una evaluación. El video puedes verlo tantas veces como creas necesario. Sin embargo, la evaluación solo una vez podrás ingresar a responderla. Una vez que inicias no podrás detenerla o posponerla. Por lo que observa detenidamente el video y cuando estés listo responde la evaluación. Una vez que concluyas tu evaluación, dale a enviar para que sea calificada. Entonces estarás listo para ver el video del siguiente módulo y responder la siguiente evaluación. Al término de los módulos y sus evaluaciones, tus resultados serán promediados, lo que determinará si aprobaste el curso. La calificación aprobatoria debe ser mayor o igual a 8. Bien, es momento de comenzar. Empieza a ver el video del módulo 3 de 5 y sigue las indicaciones antes dadas. Continuamos con la exposición de este tema tan importante para todas y todos ustedes, que es los derechos humanos en la función policial. En esta oportunidad me voy a referir a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Esta Constitución ha sido modificada en muchas ocasiones en los últimos años con el objetivo de estar al día, de dar una doble protección a los ciudadanos del Estado de México y hacerles vigentes las prerrogativas fundamentales, esto es, los derechos humanos. Me voy a referir fundamentalmente al artículo 5 de esta Constitución. El artículo 5 en una primera etapa prácticamente reproduce el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Habla fundamentalmente de los tratados internacionales, de su aplicación, habla también de estos derechos que van a tener todas las personas por el solo hecho de serlo. Nos lleva también a reflexionar sobre la no discriminación, nos lleva a entender que los tratados internacionales van a ser elementos fundamentales en la observancia en el Estado de México. Pero también nos habla de ciertos derechos en particular a los cuales me voy a referir en esta oportunidad. Esta Constitución en su artículo 5, en el cuarto párrafo, habla del derecho a la no discriminación. Este derecho a la no discriminación lo explica y lo señala como tal, que la no discriminación implica un trato igualitario, sin exclusión o distinción arbitraria. Permite incluso que las personas gocen de igual protección, es decir, prohíbe la discriminación en virtud de que cualquier condición política, económica, social, cultural y civil, o en cualquier otra, tales como la raza, el color de piel, el aspecto incluso o las características genéticas, el nacimiento, la edad, el estado civil, la discapacidad, el idioma, la religión, la orientación sexual, que tengan por objeto estos o resultado impedir o anular el menoscabo del reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Es muy importante la no discriminación vista en esta Constitución del Estado de México de manera mucho más amplia. Esto es, protege a las personas desde el propio características genéticas, por ejemplo, conceptos que no están incluso involucrados en la propia Constitución Federal, pero aquí sí contempla estos elementos y creo que protege de mejor manera este derecho a la no discriminación. Bien, también en su párrafo 5, este artículo nos habla de la igualdad ante la ley. Concretamente nos dice
que hay que dar un trato igualitario a todas las personas en la distribución de los derechos y obligaciones. Ello con el fin de proteger a las personas de distinciones y tratos arbitrarios. Debemos ser tratados igualmente por la ley. Aquí me podría yo referir de manera importante a estos aspectos que ponen a veces obstáculos a que no se pueda gozar de un derecho que consagra porque no se cuentan con las condiciones. Entonces, hay acciones afirmativas por parte del Estado y esto no se debe entender como un trato desigual ante la ley o discriminatorio. Estas acciones afirmativas pretenden justamente que se eleve el nivel de protección de un grupo que ha sido vulnerado con el objetivo de que alcance el mismo nivel. Esto es, en muchas ocasiones se dice, ¿y por qué hay preferencia hacia las mujeres? ¿Y por qué hay preferencia a estos grupos vulnerables? Indudablemente porque en realidad la mujer ha sido discriminada a lo largo del tiempo. Entonces deben de realizarse acciones afirmativas con el objetivo de igualar realmente en derechos y en goce de ejercicio de estos al hombre y a la mujer. Por eso es un elemento muy, muy importante. Este artículo 5 habla también en su párrafo 8 del derecho a la educación. Fíjense que aquí algo importante concretamente dice este párrafo, que debe garantizar que las personas accedan a la escuela a nivel básico. Pero el nivel básico es preescolar, primaria, secundaria y medio superior. También dice de manera gratuita. Esto es bien importante. Dice que la educación debe ser universal y laica y debe de fortalecer la educación, el respeto a los derechos humanos, al pluralismo religioso y a las libertades fundamentales, a la justicia y a la paz. Entonces, implica, sí, la educación gratuita, pero también introyectar valores fundamentales respecto al pluralismo religioso, ¿verdad? A las libertades fundamentales, a la justicia y a la paz. Es un elemento bien trascendente. También en su párrafo 16 nos habla del derecho a la libertad de expresión. Este derecho pues tiene gran relevancia y lo señala como un derecho que faculta a manifestarnos de manera libre. Nos protege la libre manifestación y difusión de la información, la libre manifestación de las ideas, las opiniones, en cualquier medio, ¿no? De manera oral, de manera escrita, de forma impresa, artística o mediante cualquier forma en que podamos expresarnos, ¿verdad? Y esta no va a tener más restricción, también lo señala, que los ataques a la moral, a la comisión de un delito, así como la perturbación del orden público, ¿verdad? Implica, las únicas restricciones son concretamente esto, los ataques a la moral, a la comisión de algún delito, así como la perturbación del orden público. Aquí habrá que tener, esto lo consideren dentro de la apología del delito, para no cometer este tipo de conductas y no generar esta apología del delito, implica o restringe la Constitución justamente y da los parámetros concretos bajo los cuales esta libertad de expresión se debe de considerar. También nos habla esta Constitución en su artículo 5 del derecho de réplica. Este derecho es un derecho fundamental que lo consagra la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 14 y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano creo que lo acoge perfectamente y lo introyecta en este párrafo 16 y dice que se va a permitir rectificar o responder información difundida por cualquier medio de comunicación social sobre hechos que aluden a nuestra persona, ¿sí? Que consideramos inexactos, cuya divulgación pueda causarnos un perjuicio a nuestra honra, a nuestra reputación, ¿verdad? Claro que esto no exime de las responsabilidades que pudiera incurrir el medio de comunicación. Esto es, protege a través
de este derecho la honra y la reputación de las personas en esta entidad. Bien, otro párrafo que también es fundamental es el 17, porque habla del derecho al acceso a información. Este derecho de acceso a la información es importante y dice que este derecho humano va a consistir en que podamos solicitar, investigar y difundir, buscar, recibir información sin tener que expresar el motivo y sin discriminación alguna. Basta que yo quiera saber alguna información y la Constitución apertura y dice, basta que tú lo quieras, no necesitas, no se te va a discriminar, basta que tú lo quieras saber y por ende vamos a aperturar y te vamos a conceder, ¿verdad? Los principios que deben de guiar este derecho del acceso a la información es la publicidad, la máxima transparencia, ¿verdad? Sobre todo, son dos elementos, dos principios fundamentales que deben de considerar siempre cuando se está hablando de este derecho, de esta prerrogativa fundamental. Este artículo 5 constitucional también nos habla del derecho humano a la libertad de conciencia. Esto es bien importante, bien relevante, porque la Constitución se atreve pues a desmenuzar este tipo de derechos y los deja muy muy claros. Y dice que aquí la libertad de conciencia va a implicar la facultad de poseer o adoptar o rechazar por medio quien quiera de nosotros, ¿verdad? Pues alguna creencia, ¿verdad? Alguna convicción sin que medie coacción. Esto es, yo puedo adoptar, rechazar determinadas creencias o convicciones sin que debe de mediar ninguna afectación a mi persona. Esto es la relación de la persona con lo divino y sus convicciones más trascendentes deben de estar protegidas por esa libertad de conciencia. Yo creo que aquí la Constitución da un paso más, este artículo 5 constitucional. Bien, el derecho también nos habla del derecho humano a la libertad de culto. Este es un derecho bien importante que consagra el párrafo 20 de este artículo 5 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México. Y este derecho implica elementos bien importantes. Es la facultad de manifestar externamente la religión y las respectivas creencias religiosas que uno considere a través de ceremonias, a través de rituales, reuniones, homenajes a la divinidad, que tienen la única limitación, el respeto a los derechos de terceros. Nada más. Este derecho está vinculado con la libertad de expresión, de reunión y de enseñanza. Esto es, el derecho a la libertad de culto se vincula de manera bien importante con la libertad de expresión, la libertad de reunión y de enseñanza. Otro derecho que también es bien importante, es fundamental, es el derecho a la alimentación adecuada. Aquí la Constitución sí va y dice, se va a tener el derecho a una alimentación adecuada, pero dice adecuada en cuanto a calidad y en cuanto a cantidad. Y esta alimentación debe ir acorde a las tradiciones culturales de la población que va a consumir dichos alimentos. Entonces, esta Constitución se atreve a decir que debe ser un alimento de un nivel suficiente y adecuado en términos cualitativos, esto es en calidad, y como cuantitativos en cantidad. Debe ser justamente y debe considerarse esta alimentación de manera importante. Bien, este artículo 5 también pues explica y nos establece el derecho a la salud. Y dice, pero no solamente habla del derecho a la salud física, dice también el derecho a la salud mental y a la salud emocional, que nos permita vivir dignamente. Recordemos aquí, ve la salud de manera integral
esta Constitución. Y dice, sí, la salud, pero no solamente la salud en el sentido físico, sino en el sentido importante emocional, y que es fundamental, y en el sentido mental. Una persona señala si no está bien mentalmente o emocionalmente, esta persona no tiene salud. Y esto es un elemento fundamental, importante, trascendente. Y esto es, por ejemplo, en muchas ocasiones nuestros compañeros policías tienen afectaciones en su trabajo a este derecho. Por eso hay que estar muy al pendiente de ellos. Realizan una actividad, intervienen en prevención de algún delito, se enfrentan a un grupo criminal y al día siguiente a veces trabajan. Este elemento ha sido observado porque deben de tener también los compañeros un elemento importante. No quiere decir que aquí a ellos tengan el derecho o tengan la salud física. Hay que tener mucho cuidado con este aspecto de la salud mental de nuestros compañeras y compañeros policías, porque la salud mental viene a ser ese elemento importante para que la policía esté sana, y la sanidad viene bajo estas características. Yo creo que este derecho, bien a bien, hay que estarlo perfectamente vigilando en nuestras policías. Bien, también algo que implica la Convención de los Derechos del Niño, lo recoge el párrafo 27 de este artículo quinto. Sé que es por eso les decía, es de avanzada, no deja lugar a duda, y nos habla en este párrafo 27 del artículo quinto del interés superior del menor. Interés superior del menor. Esto es algo bien importante, porque el policía trabaja con niños, el policía trabaja con adolescentes, trabaja con jóvenes, en muchas ocasiones detiene a menores de edad, y estos menores de edad deben de tener o ser observados de manera diferente a que si fuera un adulto. Esto es, deben de protegerse sus derechos con una mayor intensidad. Siempre la actuación de las instituciones, de los tribunales, de las autoridades encargadas de la aplicación de las normas que afecten a la niñez, deben orientarse hacia lo que resulte más benéfico y más conveniente para el pleno desarrollo de la persona y de sus capacidades. Siempre hay que observar esto, siempre hay que observar este interés superior, qué afecta menos al menor, qué es más conveniente, más benéfico para él, ¿verdad? Siempre estos derechos deben, si la policía tiene obligación de protegerlos, los derechos de los menores debe de protegerlos con una mayor intensidad, resguardar estos derechos. Les comentaba, estos derechos son consagrados fundamentalmente en la Convención de los Derechos del Niño. Pues nuestra Constitución, esta Constitución del Estado de México, ya lo protege. Bien, también nos habla en su párrafo 28 del derecho humano a la identidad. Fíjense, este es importante, y aquí implica que desde que uno nace debe tener perfectamente un nombre, debe saber quién es su familia, debe saber cuál es su origen, debe saber qué implica en este sentido incluso la filiación, la nacionalidad, debe saber a qué estado pertenece, debe tener esta nacionalidad perfectamente determinada y definida. No se permite aquí que un menor no tenga nombre, que no sepa o que no esté integrado debidamente a la sociedad, que no sepa en qué entidad es originario. Entonces, este derecho humano a la identidad es fundamental. Y aquí incluso habrá que considerar datos biométricos que pudieran, incluso datos biológicos y culturales,
Yo creo que este derecho humano a la identidad, tal como lo maneja la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es bien importante. Yo creo que es un elemento trascendente. También nos habla del derecho del acceso a la cultura. También se atreve la Constitución aquí a definir el derecho a la cultura de una forma pues mucho más fuerte, y dice que todo individuo tiene derecho al disfrute de la cultura y a sus componentes, entre los cuales esto es al arte, el acceso al arte, a la producción artística, al patrimonio cultural en condiciones de igualdad y dignidad de derecho y no discriminación. Esto es el acceso a la cultura, el acceso a que tenga la opción y la posibilidad de acceder a estas condiciones. Sin duda alguna, este derecho genera una sensibilidad mayor en el humano. Por ende, es considerado y es visto como un derecho humano importante por esta Constitución política que estamos analizando. También nos habla en el párrafo 30 del derecho al deporte. Fíjense que aquí entiende al deporte, al juego y a la recreación como un estímulo para el desarrollo afectivo, físico e intelectual y social de la niñez y la adolescencia. Además, es un equilibrio fundamental de autorrealización. Es importante, no ve el deporte como en muchas ocasiones se ve, que es una materia más. No, aquí el deporte se ve como el deporte, el juego y la recreación como un estímulo para el desarrollo afectivo, como algo necesario para el desarrollo del menor, como algo necesario para el desarrollo intelectual y social de la niñez. Entonces, ve el deporte, ese derecho humano al deporte, como un elemento trascendente, un elemento fundamental en este sentido. También establece el derecho a la movilidad en el párrafo 31. Fíjense que este derecho es también cabe destacar este derecho. Y habla que la movilidad implica que el Estado genere las condiciones para que todas las personas puedan trasladarse de un lugar a otro. Y debe de establecer justamente el Estado las condiciones necesarias para poder llegar a las distintas zonas del país. Esto quiere decir que entonces este derecho humano a la movilidad debe estar siempre garantizado por justamente el Estado. Yo creo que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en este análisis que hicimos de estos derechos que consagra, yo creo que es una Constitución de avanzada. Voy a permitirme resumir hacer mención ya nada más de algunos de los derechos que explicamos para que queden perfectamente claros. Recordemos que dijimos que el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en una primera etapa señala lo que nos dice el artículo 1 constitucional. Prácticamente reproduce en los primeros 3 párrafos el artículo 1 constitucional. Nos habla justamente de esos obligación del respeto a los derechos humanos. Nos habla también, y fíjense que estas reformas son también del 2011, del 2016, en este sentido. Por eso la Constitución, pues bueno, viene siendo de mucha avanzada. Bien, también nos habla del derecho a la no discriminación, que explicábamos justamente con antelación, el derecho a la igualdad ante la ley. Señala con claridad, recordemos, este derecho que implica elementos trascendentes y fundamentales. El derecho a la educación. Recordemos aquí, me quedo que
con las características de la educación. Recordemos que dijimos que tiene que buscar siempre el respeto a los derechos humanos, al pluralismo religioso, a las libertades fundamentales y a la justicia y a la paz. También hablamos del derecho a la libertad de expresión. Dijimos que este derecho, mientras no ataque a la moral, o se genere la comisión de un delito, o se perturbe el orden público, puede uno expresarse, dijimos, de manera clara y contundente, de manera oral, de manera impresa, de manera artística o cualquier otra forma de expresión, siempre y cuando no afecte la moral también. Bien, también dijimos del derecho de réplica. Hablamos que este derecho es fundamental, es importante y que este derecho está consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana. Y aquí está cuando estamos afectados por informaciones inexactas o que afecten nuestra, incluso derechos básicos a la honra y la reputación. Tenemos derecho a una rectificación por el mismo medio que hizo o que generó este problema. Y este derecho lo consagra perfectamente esta Constitución. También dijimos que tenemos derecho al acceso a la información, sin más que la necesidad de conocer. Y la autoridad tiene obligación de hacer o de darnos la información que nosotros necesitemos. También dijimos que habla del derecho a la libertad de conciencia, que son elementos importantes, es la relación de la persona con la divinidad y sus convicciones más trascendentes. También dijimos del derecho a la libertad de culto, ¿verdad? Que podemos estar perfectamente, profesar cualquier religión que nosotros consideremos, ¿verdad? Siempre, y este derecho va muy, muy de la mano con el derecho a la libertad de expresión, a la reunión y a la enseñanza. También hablamos del derecho a la alimentación adecuada y dijimos que esta alimentación debe de ser de calidad y en cantidad suficientes. También hablamos del derecho a la salud, pero dijimos que el derecho a la salud implica la salud física, salud mental y salud emocional, no solo la salud física. También hablamos del derecho humano al interés superior del menor. Este derecho es importantísimo cuando ustedes realicen detenciones, cuando ustedes tengan alguna relación con algún menor por cuestiones del trabajo. Esto implica que hay que buscar el beneficio siempre, lo que resulte más benéfico y más conveniente, siempre para el pleno desarrollo de este menor. También hablamos del derecho humano a la identidad. Dijimos que este derecho es importantísimo, que se tenga un nombre, una familia, a qué entidad pertenece. Siempre se debe tener con claridad estos derechos. También hablamos del derecho del acceso a la cultura, que tenemos derecho a esas expresiones tan importantes de arte, de producción artística, de lengua, de patrimonio cultural, porque esto fortalece y hace más sensible a las personas. Aquí en el Estado de México está protegiendo justamente esta parte. También dijimos que el derecho al deporte, y aquí se entiende al deporte, al juego y a la recreación como un estímulo para el desarrollo efectivo, ¿verdad? De la persona. Hay un desarrollo siempre afectivo y efectivo, físico, intelectual y social. Sin él no se puede desarrollar de manera integral una persona. También dijimos el derecho a la movilidad, el derecho al tránsito, a la circulación, y el Estado debe prestar las condiciones para poder generar este derecho a la movilidad. Yo creo que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, me quedo con que es una Constitución de avanzada, una Constitución que prevé derechos importantes, los cuales nosotros, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, esto es policías, tenemos que cumplir, tenemos que cumplir, tenemos que respetar y tenemos siempre que difundir. Es, creo, obligación nuestra, uno, conocer estos derechos, pero sobre todo, respetarlos y garantizarlos. Terminado el video 3 de 5. Si ya estás listo, responde la evaluación. Recuerda, una vez que inicies a responder, no puedes dejarla pendiente y no hay otra oportunidad para responderla.
Mucho éxito y recuerda, trabajamos para ti con profesionalismo para transformar. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos interesantes.